y Raulito Prieto sobre el tema de la educación. Sobre lo que comentabas recién, Raúl, el tema también que el gobierno, hace muy poquito, el ministro de Educación, Siloni, asumió, bueno, el tema de los exámenes PISA, que ya lo hemos debatido en otros programas, ¿sí? Que hay una problemática y hay una baja en la educación, ¿no? Y esto que vos hablas tiene que ver con todo, porque esto es una cuestión de país, ¿no? No era lo mismo este país antes de arrancar Menem, luego del 2001 a hoy. Son etapas que vienen sumándose y marcando un camino, ¿no? Y tratando de diferenciarse o no diferenciarse de lo que sucedió lo mismo en la educación. Esto que hablábamos de las viejas escuelas donde sucedía lo que sucedía dentro de lo que decías vos, el noveno, ¿sí? Y hoy con la nueva escuela, las escuelas técnicas, que son las que están para mí más encarriladas, sí, con el tema del séptimo, debido a que este año terminan los primeros séptimos. También hay otro modelo de país. Este modelo de país también es de producción, no de servicios como le fue en la década de los 90, donde desaparecieron las escuelas técnicas. Sí, no, por un lado hay un modelo. Hay una política educativa donde las escuelas técnicas hoy tienen... Recordemos cómo estábamos las escuelas en los 90. ¿no? Desaparecidas totalmente. Claro, hoy es más, hoy no encontrás un tornero y aquel muchacho que se estudie de tornero o un técnico mecánico va a tener trabajo seguro. Sí, y además de eso, yo creo que hay un montón de cuestiones todavía a mejorar, ¿no? Y sobre la calidad educativa, el tema de infraestructura, bueno, los problemas que día a día decimos en el programa. Sí, Raúl, decís. Sí, lo que quería decir, ya que nombran en la década de las 90, o sea, en la década de las 90 el país vivió de una ilusión, y yo creo que Menem fue el caballo de Troya de la historia argentina, o sea que hacía falta... Y el caballo era Caballo. El caballo era Caballo que iba pero el caballo para mí fue Menem, o sea, sí, con patillas, como las figuritas de la figurita de los libros. Síganme, que no los voy a defraudar. Pero durante muchísimos años se trató en la Argentina de desindustrializarla y de provocar lo que pasó en la época de Menem. Como todos estábamos contentos porque ganamos fortuna en dólares, quizás nosotros fuimos cómplices, quizás nosotros, creo que la población fue muy cómplice de lo que pasó durante la década perdida. Ahí lo escuchábamos, que aparecía por la nube. Bueno, pero yo creo que ese quizás fue políticamente una cosa que quizás todavía hoy no se revirtió, y que yo estoy de acuerdo con acá el amigo Rolando, o sea que para mí es el modelo, a pesar de tantas cosas que uno puede criticar, o sea, porque yo creo que en la historia acá uno no, vamos a suponer el gobierno mismo que ahora estamos, o sea, ser K o anti-K no es productivo, es tratar de ver las cosas positivas de este gobierno, como dijo Rolando, que para mí es una política más inclusiva en cuanto a la educación y en cuanto al trabajo, y sí, un montón de errores que podemos enumerarlos, pero me parece que no es el momento o el espacio adecuado, o sea, y aparte quizás uno no tiene los elementos políticos como para realmente ponerlos estadísticamente, o sea, pero sí, para mí yo creo que es positivo, pero me parece que el país está pasando por un momento muy difícil en cuanto a la política inflacionaria del gobierno, y que cada vez está más difícil, y muy difícil la parte de inseguridad, o sea, hay cosas a corregir que quizás yo llegué justo cuando estaba el muchacho de Tucumán que le hiciste el reportaje, el docente de Tucumán, pero Manuel. Sí, hay muchos, yo creo que hay muchos atisbos de la policía de la época del proceso, no solo en Tucumán. No, yo creo que es algo que le quedó a la democracia, yo creo que a nivel nacional también. Claro, algo que la democracia tiene que empezar a solucionar, ¿no? La democratización de las fuerzas de seguridad, eso es fundamental. Creo que es algo que quedó en stand-by, que algo se negoció. Pero las fuerzas armadas no tendrían que estar democratizadas. No, pero estamos hablando de las fuerzas. Al poder ejecutivo. Está bien, pero digo, el comandante en jefe de las fuerzas armadas. Sí, pero está bien, pero no podemos tener. La policía, claro, tiene que inventar el sistema. No podemos tener, Rolando, no podemos tener gente del proceso
militar ni dentro Ya que- de las Fuerzas Armadas ni dentro de la policía. Obviamente que hay mucha gente que ha quedado del proceso Bueno, hay militar una dentro persona- de la policía hay una persona muy bonaerense y de la cuestionada policía que de la hoy es provincia. comandante- Bueno, hoy por es eso jefe te del digo. ejército y está Por muy eso te cuestionada, digo. muy respaldada. Bueno. Incluso por la abuela de Plaza de Mayo. algo que me Bueno, parece está bien. feo. Lo que digo es, coincido con que si está cuestionado, que se vean los archivos, que se busque la información y se vea qué hay que hacer. A mí no... Pero hay pruebas, se han visto los archivos. Lo que yo creo que en este gobierno muchas veces no es que niega las cosas, directamente no dice nada. Y si no dice nada es peor. Sí, totalmente. Pero también pensemos de que el tema de las fuerzas de seguridad, sobre todo la policía bonaerense, capital, metropolitana, del interior, tiene que ser democratizada. No puede ser que estos tipos sean piqueteros con una 9 milímetros, que hagan lo que quieran y que encima liberen la ciudad como la liberaron. Ahí están los amigos de Salambrando mirándome y aplaudiéndome. Porque estos tipos son piqueteros con una 9 milímetros que liberaron la ciudad y mandaron, y muchos de ellos, como lo hablamos en el último programa, iban con las camionetas a levantar los que sus punga afanaban. Y hoy encontraron mucha gente, están en muchas provincias, están encontrando muchos policías que en sus casas tenían objetos robados. Se supone que se ¿Ok? van a tomar medidas Son las por el fuerzas que caso, nos tienen ¿no? que cuidar, Rolando. Sí, pero entonces, se supone que tomar medidas sí. por el caso. Si ya tienen esos policías, bueno, exonerarlos y castigarlos y cometer un delito que vayan presos. bueno, eso es lo que habría que hacer. Entonces, por eso hay que democratizar. Ahora las los fuerzas. objetivos lo lograron, ¿eh? Sí, obvio. Bueno, ¿y qué? ¿Nosotros vamos a hacer lo mismo? No, ¿Vamos a laburar de la misma no, forma? no. ¿Cómo hacer? Ah, bueno. Su objetivo Pero lo no sé lograron. a dónde apuntar. A punta de pistola, pero lo lograron. Está bien, a punta de miedo, a punta de miedo y de terror, no a punta de pistola, a punta de miedo y de terror de la sociedad, como contó este Yo vuelvo muchacho a repetir. recién. Te vuelvo a repetir, cuando vayamos a protestar y manifestarnos nosotros, espero que estos policías estos tipos no nos repriman. ¿Mm? ¿Qué no te Nos van a cagar a palo como hicieron siempre. Nos van a correr y a tirar. Entonces, a llevar mucho limón en las manifestaciones. Por eso. Bueno, Raúl, contanos un poquito más sobre el tema docente, porque lo derivamos para el lado de la justicia. No, pero está bien. No, quería Está muy saber, por interesante. ejemplo, si iba a haber titularización. Sí, titularizaciones interinas. Sí, creo que están las fechas para febrero ya. De lo mismo que pasó por MAD. Todo lo que no pasó por MAD, no hay Y titularizaciones. se vendrían las titularizaciones de los técnicos que acaban de hacer todas las Claro, presentaciones. eso vía papelería. Eso vía igual que- papelería. Claro. Y una vez que eso esté concretado, todos los TTP y las horas de SENS van a pasar a ser, van a tener acciones estatutarias de MAD, acrecentamiento, como le ocurre a las materias, el resto de las materias curriculares. Lo mismo también, ayer escuché un caso, todavía se ve que está pendiente los cargos de los profesorados, que también se ve que llenaron papeles y va a hacerse una titularización en cuanto a eso. Ujú. Bueno, entonces redondeo un poquito lo que venía diciendo, o sea, Vayamos haciendo un cierre. bueno, entonces está disponible el acrecentamiento, el poquito acrecentamiento que hubo este año, que es primaria, artística inglés, artística y educación física de primaria solamente. Se tendrán que notificar los docentes a partir de mañana, el 12 de octubre 8:20. Y bueno, y justo lo que estábamos charlando, que después nos derivamos, pero las precauciones que hay que tener para pedir el MAD, que bueno, que lo que dijo Melina para mí es una sorpresa, no sabía que en Berazategui salían con turnos, pero me parece que no hay mucha historia, esa sería la solución, ¿Sí? por lo Sí. menos para los cargos. Para los módulos quizás una escuela que tiene 3 turnos, a veces quizás depende quién sea provisional, salvo que el profesor que entre directamente a la tarde sí o sí, y de pronto por ahí el profesor que entra como titular a una escuela puede hacer un movimiento del resto de los profesores mucho más provisionales, fácil. 2, 4 que me horas parece siempre que, son más fáciles, claro, que me acomodar. parece que no sería tan importante el turno como profe. Pero en los cargos yo creo que bienvenida la idea, más si la existe. O sea, no entiendo por qué en Quilmes no se está aplicando. Más, que es un partido a nivel docente, de cantidad de docentes, muchísimo más grande que Berazategui, entonces con más razón hace falta Sí. que... Sí, no generar- acá sería bueno. no generar las angustias que hay. Sería bueno Claro. que los que somos Problema, docentes sí. de hace muchos años, Raúl, los que somos docentes de hace muchos años, sería bueno que se empiece a tratar un poco más dignamente a los docentes,
a la gente que trabaja en SAT, ¿sí? O sea, que se empiecen a preocupar por el docente, porque después exigen que el docente no falta a clase, no esté, pero le invocan todas estas tramitaciones complicadas, todas estas veces que tienen que ir a hacer este trámite de MAT y que tienen que volver y volver a ir, o sea, y todo sería mucho más sencillo, te otorgan un turno, le dan las posibilidades y fueran organizados, ¿no? Bueno, ahora Eso hay una sí. novedad, por ejemplo, Ujú. que yo creo que la informatización está llegando para bien, porque por ejemplo, estamos con lo del Cervado, ¿no? O sea, el Cervado hace 2 o 3 Sí, lo hace tenemos. 2 o 3 años que empezó y cada vez yo creo que es más simple. Y sí, y ahora creo que los directivos tienen la obligación de cargar nuestra calificación de haber trabajado un mes en el colegio, cosa que va a estar ya para el Cervado del año que viene, para el listado anotándose en el 2014, para el 2015 ya cargada, y evitar esas colas que hubo este año en la SAD, que parecía Sí, que una la falta denunciamos de respeto, como nosotros, dijiste y vos. porque Sí, la la denunciamos denunciamos- nosotros, por lo menos daban turno. Daban turno. Y nunca. Uno de los que estuvo haciendo la denuncia fue el señor Rolando Canal y quiero Bueno, advertirlo, ahí- porque ahí él fue uno de los que estuvo haciendo Creo que la denunció, el conflicto. Udoca la Bien. denunció. Bueno, ante todo quiero agradecerte, Raúl, por estar este año con nosotros. Sí, desde que arrancamos siempre fuiste uno de nuestros columnistas que estuvo acá hablando y dándole muchas posibilidades y soluciones a los docentes. Agradecerte ya desde la TIC y desde el equipo. Esperamos contar contigo el año que viene. Vamos Que a contar con que él. vengas más Que seguido venga más a seguido. visitarnos. No perdido. Así no hablas tanto y hablas menos y tenemos más tiempo Bueno. en el programa. Bueno, no, gracias. No, y la verdad que siempre todos Muy creativo. todas las informaciones que traes son muy precisas y le sirven al docente. Muchachos, se nos ha acabado el programa. El señor Nahuel nos corre con la música. Esto ha sido... ¿Qué ha sido, señor Rolando? La Tiza Rebelde. Muchísimas gracias. Nos vemos el día jueves.